¿Cómo defines el victimismo? Bueno, vamos a ir por partes porque hay un punto en el que se toca con lo que es la cultura de la cancelación y hay un Sí, punto en el que se separan porque son dos fenómenos muy particulares. ¿Qué es el victimismo? En ese sentido, el victimismo es aquella forma de construir un discurso político, y esto es fundamental, porque hay que saber separar lo que es una actitud personal, como todos podemos tener nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras falencias, de aquel discurso político. ¿Por qué? Porque el discurso político es ese conjunto de conocimientos, ese conjunto de ideas, ese conjunto de creencias, mediante los cuales se va a construir un determinado diseño social. Bien, piensen un ejemplo sencillo. Yo con un discurso, muy entre comillas, liberal, voy a construir un sistema en el cual el sistema jurídico, el sistema educativo, incluso los sistemas mediáticos, favorezcan la libertad de expresión o favorezcan la autonomía de la persona. Bien, entonces, ¿qué sucede si yo tengo un discurso del victimismo? Los sistemas, entiéndase el sistema educativo, el sistema mediático, el sistema jurídico, van a establecerse en función de aquello que consideren que es una víctima. Pero acá hay una cuestión, ¿quién es víctima? Esta es la pregunta de fondo, ¿por qué habría una víctima? Y esto es importante porque esto se vincula en forma directa a lo que luego vamos a hablar de lo que es la cultura de la cancelación. Porque víctima es quien padece un determinado hecho de violencia. Después veremos si es violencia física, si es violencia moral, si es violencia simbólica, porque claramente que hay distintos tipos de violencia y más en un mundo que cambia como el actual, ¿no? ¿Qué sería esta víctima, este discurso de victimismo y esta víctima en la posmodernidad? Aquella que tiene una percepción de la realidad determinada. Pensemos la mujer que piensa que de repente es oprimida por un sistema heteropatriarcal, por dar un ejemplo, o aquella persona que en tiempos actuales sigue, tal como lo diría Frantz Fanon, con esa necesidad de revancha en contra de la sociedad blanca. Esto es materia expresa, está documentado en mi último trabajo en YouTube. O sea, hay intelectuales que han hecho de la revancha y del victimismo todo un marco teórico. Entonces, ¿qué es entonces el victimismo? Es esta forma de construir la política desde la perspectiva de la víctima, desde considerar que un determinado grupo de personas son víctimas de aquel sistema que hay que abolir, que hay que deconstruir, que hay que rechazar, en términos de Marcuse, el gran rechazo, para enarbolar una nueva forma de vida. Esa grande rasgo sería la respuesta a tu inquietud. ¿Qué sería el victimismo? Esta forma de construir un discurso político. Luego podemos alterar los sujetos. Ejemplos concretos. El feminismo, en gran medida, es un discurso victimista. Porque es un discurso que posiciona a la mujer en una situación de inferioridad a prima facie, donde dice la mujer es, entre comillas, menos que el hombre. Por lo tanto, el sistema político se tiene que encargar de equilibrar dicha simetría. Por lo tanto, es el sistema político que tiene que posicionar a la mujer en cargos públicos, en las gerencias de las empresas privadas, que tiene que castigar a los hombres quitándole, en vez del mérito, ya por una cuestión de mera aspiración, porque es una, digamos, ciertos puestos. Al hombre se le rechazan ciertos puestos, curiosamente, para favorecer ciertas cuestiones de cupo. Estoy tratando de cuidar el lenguaje porque después tú vas a YouTube y trato de no irme de boca, digamos. Otro discurso victimista es, tal como se puede llegar a plantear, piensen en Black Lives Matter. Porque no fue la visión que pudo haber tenido grandes intelectuales que buscaban la equiparación y subsanar una situación de asimetrías y de discriminación entre las etnias. De hecho, buscaban una situación de privilegios, de revancha en gente que no era víctima. Porque hoy por hoy la sociedad no está discriminando, muy por el contrario, hasta han tenido un presidente afrodescendiente de Estados Unidos. Por lo tanto, ese discurso victimista no se condice con la realidad. Pero esa es la clave, que en el victimismo, justamente, y esa es la diferencia con las víctimas reales, no hay una coincidencia con la realidad. Vean en los casos concretos de Argentina cuando hablamos del feminismo, donde, ¿cuál es la frase típica? Nos están matando. No, a ver, hay mujeres que mueren lamentablemente por hechos de violencia y son gravísimos. Pero, en vez de focalizar en cómo subsanar las relaciones de familia, se está buscando esta idea del victimismo donde todas las mujeres están siendo las mujeres asesinadas. De hecho, decir nos están matando es arrogarse para sí las prerrogativas de aquella mujer que sí fue víctima, una persona que no ha sido víctima porque está viva. Entonces, esa es la cuestión para que se entienda el punto de partida, que es muy interesante tu pregunta,
porque es lo que luego va a devenir en lo que es la cultura de la cancelación. Sí, exactamente. Yo diría que va muy correlacionado con la cultura de la cancelación. Diría que esto es como un preámbulo o un origen de lo que terminaría derivando en la cultura de la cancelación. Por eso mis preguntas son más en base a la cultura de la victimización, debido a que es como el origen, porque de alguna forma tiene que arrancar, o sea, no hay cancelación si no hay víctima, si no hay victimario y sin víctima. Por eso mis preguntas son más relacionadas con ella, porque aunque yo creo que ya la respondiste, pero mi otra pregunta era ¿qué conlleva al desarrollo de la cultura de la cancelación? Y si somos conscientes de ella. Es muy buena esa pregunta. Especialmente la segunda parte es muy interesante, que ahora mismo lo tengo que elaborar en mi mente, así que voy, mientras tanto, ampliando un poquito más la primera parte. ¿Qué conlleva? Okay. ¿Cómo llegamos a esta cultura de la cancelación? Miren, para esto es importante entender el siguiente punto. No toda actividad, a ver, si el resto de actividad estatal esto es una actividad política, esto está traduciendo al revés. No toda actividad política es necesariamente una actividad del Estado, aun cuando el Estado es en sí mismo una organización política. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esta conversación que yo estoy teniendo con Ale en este momento es una actividad política. Aunque no tenga un partido político por detrás, aunque no estemos aspirando a un cargo político, tenemos una forma, ambos, una visión de cómo creemos, esto es importante hablar de las creencias en términos de Ortega y Gasset, cómo creemos que quizás debería funcionar la sociedad o quizás la sociedad debería despertar ante ciertos fenómenos. Entonces, esto es fundamental. Una de las aspiraciones de la vida política, a grandes rasgos, es, en principio, la búsqueda del bien común. Alguno que sea de una corriente más liberal dirá, no, el bien común es totalitario. Bueno, será el bien del individuo, será la libertad, será la aspiración de la felicidad. Pero en más o menos medida hay una búsqueda de la virtud, o hay una búsqueda, al menos, de la vida pacífica, que ha sido la gran preocupación de todos los grandes teóricos. La vida pacífica, algunos de una forma un poco más totalitaria, algunos de una forma un poco más representativa, y esto es clave, porque si de por sí depositamos en el aparato político, a grandes rasgos, recuerden, no solamente el Estado, piensen en los medios de comunicación hegemónicos, piensen en las estructuras educativas, por dar un ejemplo, y a su vez vemos que en la posmodernidad es violento cuando la realidad colisiona con el discurso, por eso es violento a un hombre que se autopercibe mujer decirle hombre, o a una mujer que va a adquirir un servicio de un aborto inducido, mostrarle una ecografía o que escuche el latido del corazón de ese conjunto de células, porque eso es violencia ecográfica. En esa colisión, el sistema, recuerden, el sistema político, que no es necesariamente todo el sistema estatal, hay una participación de entes privados, va a buscar disipar esa visión de lo que es violento. Eso es, hasta ahí vamos, hasta ahí necesito saber si me están entendiendo en ese punto. Entonces, los medios, el Estado, la educación, por ejemplo, si perciben de que el abuso de un hombre contra una mujer está mal, bueno, va a haber un código penal que lo castigue, como sucede en Argentina, lo cual quiere decir que ya no es una sociedad tan machista como dicen algunos. No va a haber medios de comunicación que estén legitimando el abuso, al contrario, van a salir a escrachar y mostrar que un determinado deportista famoso abusó de una mujer. La educación no le van a enseñar a los niños en la primaria que abusar está bien de una mujer. Bueno, entonces eso quiere decir que hay un dentro del tejido social una idea de que el abuso contra la mujer está mal. Bueno, ¿por qué? Porque es violento el ejercicio de la fuerza contra alguien en contra de su voluntad. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué sucede en la posmodernidad? Porque acá entra el quiebre. Que acá la violencia ya no es un ejercicio real, sino es una percepción. Porque en la posmodernidad todo se rige por la percepción. Entonces, ya los ejercicios de fuerza o de violencia no son una expresión concreta, sino la forma en que se percibe. Basta que una persona se perciba violentada para que se arrogue que ha sido violentada, aun cuando en realidad no lo ha sido muchas veces. No digo siempre, muchas veces no lo ha sido. Y acá viene esta segunda parte. ¿Somos conscientes de esta cultura de la cancelación? Ya vamos a hablar de qué es la cultura de la cancelación, pero a grandes rasgos yo diría que no necesariamente, porque se confunden algunos conceptos. Y esto fue una conversación en privado que tuvimos con Agustín Laje días atrás en la radio, porque él me marcó un error que yo tenía, que yo me había confundido mucho tiempo. Porque yo en un momento planteaba que hay una suerte de comportamiento tribal en la cultura de la cancelación cuando ciertas muchedumbres, en tiempos pretéritos, arrojaban por fuera de la comunidad a aquel individuo que no se adaptaba a las normas de comportamiento de tal tribu. ¿Bien? El famoso ostracismo.
Pero él me marca un error y dice, sí, es parecido, pero no. Porque por cómo funcionan las estructuras de una sociedad, son las minorías las que terminan arrojando por fuera, cancelando a las mayorías. Y esto a mí me hizo reflexionar, me tuve que corregir la parte de mi libro porque yo no había percibido ese punto, porque ciertamente uno ve que acá en realidad son minorías las que terminan marcando la agenda política a las mayorías. Y ejemplos hay abasto. Pasa que no quiero dar tema específico que se puede llegar a confundir. De repente, si yo hablase de los lobbies, por ejemplo, LGTB, van a creer que hay una cuestión en contra de la vida sexual de las personas. Si no es así, es una cuestión específica de ciertos lobbies. Si yo hablase de repente de ciertos lobbies, pienso en este momento un tema que me apasiona mucho, que es el ecologismo. Y yo marco lo que es el corporativismo verde, que financia a Greta Thunberg, no es porque uno esté a favor de salir a maltratar a un animal o que esté a favor de quemarlo en el Amazonas. Es porque simplemente hay una minoría que utiliza las estructuras de la sociedad para erradicar, no, ni siquiera hegemonía, sino para erradicar aquella opinión pública, aquella mayoría silenciosa. Entonces, ahí es donde la gente también no percibe lo que es una cultura de la cancelación. Muchas veces la gente es parte de la cultura de la cancelación sin darse cuenta. Muchas veces la gente sale, y de hecho escribí una nota una vez que fue una crónica un desastre lo que sucedió acá en Córdoba, donde literalmente cancelaron a un hombre imputándole un abuso que no había cometido, pero las turbas salieron a compartir hasta que finalmente terminó lo peor de esa vida, y después se demostró que era todo falso. Pero la gente ante la duda comparte y viraliza algo que no conoce, que no sabe en qué contexto se ha dado, y eso es un riesgo. Porque yo sé que mucha gente lo hace de buen corazón, quizás queriendo ayudar, quizás queriéndose sentir parte de una lucha mayor, de una búsqueda de justicia, pero los riesgos son muy altos, porque si no se conoce la verdad última, muchas veces terminan siendo los inocentes los cancelados. Y ya vamos a hablar después de lo que es la cultura de cancelación per se. Sí. Bueno, tengo una pregunta más relacionada con la cultura del victimismo más que la cancelación, para en sí ya cerrar esa parte y arrancar de manera concreta con la cancelación, que es la siguiente. Si se considera una forma de pertenecer a la cultura de victimización, es evitando el conflicto, con todo lo que implica el evitar el conflicto, pues. En palabras de Schopenhauer diría que la vida en sí misma es un sufrimiento y un conflicto. Exactamente. En ese punto es muy interesante porque no es algo a lo que le haya dedicado quizás tanto tiempo de cómo erradicar esta visión del victimismo. Es muy cierto que plantea Schopenhauer. De hecho, no solamente él, pienso en todos los grandes intelectuales del nihilismo, entenderían en gran medida. Después hubo un salto cualitativo en el pensamiento del nihilismo, pero en gran medida entenderían que la vida por sí misma es un conflicto y es un cúmulo de sufrimiento, y ciertamente que la vida es un cúmulo de sufrimiento, simplemente que aquellos que tienen una visión estoica de la vida, y ni hablar si tienen una visión cristiana de la vida, van a entender que el sufrimiento tiene una razón de ser, van a poder entender, justificar y darle una razón a ese sufrimiento. Ahora, ¿qué sucede con el victimismo? Que muchas veces se termina como confundiendo en un punto lo que es una víctima real o un sufrimiento real. No digo que haya gente que sufra, digamos, y que sea víctima a la vez y que no caiga a su vez dentro de esta cultura del victimismo, digamos. O sea, pueden darse todos los factores concomitantes, digamos. Pero ¿cuál es el tema? Una persona puede ser víctima. El tema es cómo se mantiene en esa posición de víctima. Justo hoy escribí una reflexión sobre Batman, y creo que viene a la perfección. Batman tuvo una infancia muy complicada, al igual que todos sus archivillanos. Todos tuvieron una infancia trágica en gran medida, o algún evento trágico en su vida. Ahora, algunos utilizaron ese desencadenante, justamente piensen en el Joker, el Guasón. Es muy interesante el personaje, a mí me encantan los cómics. Fíjense que él tiene una visión nihilista, porque él dice, he sufrido, perdido a mi esposa, perdido a mi hijo, ¿qué me queda por perder en la vida? Este sufrimiento voy a tratar de sacar el mayor rédito posible. Incluso en la película el Joker, no los cómics, sino en la película se ve esta cultura del victimismo. Tiene correlación lo que estamos hablando. Ve la película el Joker, la última que sale, donde él justamente se plantea este rol de decir, yo soy una víctima de la sociedad, por lo tanto no soy responsable de nada de lo que yo haga, si soy una víctima de la sociedad. Y bueno, luego está la contrapartida, la visión estoica, quien pierde a sus padres y dice, los hechos no son ni buenos ni malos, los hechos son hechos, es lo que sucedió. Ahora, ¿cómo me posiciono yo desde mi virtud?
para enfrentar esta situación. Y esto es clave. Por eso, no es lo mismo aquel sistema político que impulsa, que ayuda a una víctima a que pueda rehacer su vida, a que pueda ser... Lo dice alguien que estuvo trabajando muchos años en una fundación contra el abuso sexual infantil. O sea, conocemos de cerca lo que es el sufrimiento de las personas. A creer que todo el sistema es un heteropatriarcado que está en contra de las mujeres, que está en contra de los niños, que está en contra de las etnias negras, que está en contra de los indígenas. Por lo tanto, hay que salir a destruir todo y no somos responsables de nuestros hechos. Porque el simple hecho de nacer varón ya te hace victimario y el simple hecho de nacer mujer ya te hace víctima. No, creo que es un poco más compleja la situación. No elegimos de qué color de piel nacer, con qué sexo nacer o incluso en qué nación nacer. Simplemente son características y cómo nos posicionamos. Por eso es muy interesante lo que vos planteas, porque cómo se sale de esa cultura de la victimización. Yo creo que en este sentido, ante ese nihilismo que avanza, nihilismo en un punto específico, no es que la cultura de la victimización sea todo nihilista, ¿no? Sino en ese sentido de la desesperanza, en decir, bueno, somos la víctima más de la sociedad, no hay nada que hacer. Creo que una visión estoica de la sociedad, a mi criterio, sería una visión prudente, porque es una visión que puede incluso influenciar para bien tanto a creyentes como a ateos, como a conservadores, liberales, nacionalistas, a todos, incluso gente de la propia izquierda que tuviese un pensamiento estoico, pienso en Bauman en este momento, se verían favorecidos en claudicar en estas posiciones victimistas. Al menos es mi postura. Vale. Bueno, con eso diría que terminamos como el punto de la victimización. Quisiera acotar algo que he leído justamente en este libro, que se llama El ascenso de la cultura de la victimización, que está en inglés. Y casualmente, porque digo que la victimización en sí, en las generaciones actuales o posmodernas, de cierta forma se ha inducido en universidades o en estudios. Porque casualmente en este libro ellos mencionan que personajes o personas que van a dar un punto de vista distinto o conferencias o charlas de universidades, tal como le pasa a Agustín, los cancelan o les hacen muy difícil la entrada a las universidades para presentar algún tipo de debate. Ellos mencionan aquí en universidades como las de California, en muchos estados demócratas, y personas como Ben Shapiro, que son muy de la corriente conservadora, van a estas conferencias, en su mayoría se las cancelan, y si no son cancelados, directamente crean algo que ellos llaman las habitaciones seguras. Ellos mencionan esa parte en el libro. ¿Qué son las habitaciones seguras? Ellos explican que si este personaje, como por ejemplo Ben Shapiro, le dan la posibilidad de ir a una universidad y que dé su conferencia, y los estudiantes acudan a la conferencia, ellos instantáneamente crean una habitación segura en la cual, si el estudiante siente que todas las ideas planteadas por Ben Shapiro o cualquier persona conservadora o de pensamiento distinto se siente agobiado o se siente que no va acorde con lo que piensa, directamente puede irse, retirarse a la conferencia y ir a una habitación segura donde todas las personas o estudiantes que piensen como él pues compartirán las mismas ideas y se sentirán seguros porque no es algo distinto o en contra de lo que piensan en sí. Y esto es gravísimo porque de cierta forma estás cancelando el debate, estás anulando el pensamiento distinto, porque simplemente te refugias en lo que tú piensas y crees. Y es muy interesante porque mientras vos tocabas ese punto, me había olvidado, pero es cierto lo que planteé. Pensaba en este momento en Jordan Peterson, que es alguien que yo admiro muchísimo y que ha padecido esta suerte de persecución académica. Y en estas zonas seguras, desde el inicio, implica una zona segura, implica que hay un sector de riesgo, un sector de peligro para la vida, por lo tanto, el sistema protege a aquellos que pueden verse vulnerados por esta situación. Ahora, no estamos hablando acá de una zona segura, de un búnker de guerra o de un túnel ante un desmoronamiento. Estamos hablando de que lo peligroso para la vida de las personas son ideas. Porque yo podría entender ciertos límites de la libertad de expresión cuando se empieza a atacar a nivel personal a otra persona. Yo lo podría entender, digamos. Después habría que dilucidar las consecuencias, los últimos alcances, digo, pero no es que acá se está hablando en contra de una persona o injuriándola o entrando en su vida personal. Son ideas. Lo que Ben Shapiro propone son ideas. Son ideas que pueden estar o no a favor o en contra de Marx, de Lenin, de Hitler, de Agustín Laje, de Nicolás Márquez. Cada uno sabrá.
pero son ideas. Ahora bien, si la expresión de ciertas ideas son peligrosas, hay una cuestión que muchas veces pasa desapercibido, que es la paradoja de la tolerancia, que en nombre de ser tolerante se es intolerante con el intolerante. Entonces, ¿pero quién define lo que es tolerancia? Esta es la última cuestión de fondo. Porque muchos van a pensar en Karl Popper. Yo en realidad en este momento estoy hablando estoy pensando en términos Marcuse, con el gran rechazo a lo establecido, donde el propio Marcuse ya plantea la necesidad de ser intolerante con los intolerantes, luego del Mayo francés. Y esto significa legitimar la violencia contra aquel que piense distinto. Y es muy riesgoso, porque la historia de la humanidad, la experiencia del hombre, ha demostrado lo que sucede cuando ascienden al régimen personas que consideran que sus ideologías, por definición las ideologías como un fundamentalismo abstracto y racionalista, se arrogan la potestad de definir cuál premisa puede ser dicha en público y cuál premisa no. Cuidado, porque las tiranías modernas no son como en tiempos pretéritos que todo el mundo se imagina una suerte de 1984. De hecho, es más cercano a un mundo feliz de Aldous Huxley, es más cercano a una persona que no comprende, no llega a visualizar la opresión que se está generando. Y luego hay expresiones concretas, como ha sucedido con Ben Shapiro o Jordan Peterson, donde literalmente han sido cancelados de los debates públicos. Y si una persona es cancelada del debate público, es una persona que es lo que muchas veces se dice un muerto civil, desaparece. Y no desaparece las redes sociales en gran medida, desaparece una parte importante de la vida pública. No toda, pero una parte importante de la vida pública desaparece. Y esto influye en el armado político posterior. Por eso es muy interesante lo que has dicho, porque cuidado con eso de la zona segura, porque en el fondo lo que están diciendo es lo que hay en el debate académico es una cuestión de peligro de vida. Por eso es de asegurarse una zona. Es riesgoso hacia dónde está girando la humanidad en este punto. Sí, exactamente. Para continuar con lo que tenía escrito para eso, hablando sobre la cancelación y la censura, quería comentar sobre la contradicción que hay en estos movimientos que se pronuncian en nombre de la libertad y la igualdad, pero de cierta forma te censuran a la hora de comentar de manera distinta a lo que ellos piensan. Sobre la contradicción, que un planteo que me has hecho y que me obliga a tener que pensar en más de un sentido. Creo que hay una contradicción, ciertamente, como ya dijimos recién, esta teoría de intolerancia hacia los intolerantes. Creo que allí ya se nota una contradicción, ya lo vimos en Marcuse, lo vimos en Fanon, se ve en el propio Che Guevara, se ve en Wilhelm Reich, esta idea de mis ideas son ideas de la liberación, y las ideas que son antagónicas a la liberación deben ser censuradas y claudicadas, expulsadas del sistema, digamos. Eso ya sería desde el Mayo francés. Yo creo que, sin embargo, es necesario poner en debate la contradicción que ya se viene gestando desde la Revolución Francesa, y 2 siglos antes, un poco más de 2 siglos, al Mayo francés. Ya se veía en la Revolución Francesa como en nombre de la libertad, insisto, siempre está en la película, si no pueden ver la obra completa de Diálogos de Carmelita, creo que grafica en 1 hora y media bastante bien lo que ha sido la Revolución Francesa. O si no, lean a Belloc si quieren una visión más historiográfica y precisa. En la Revolución Francesa, en nombre de la ley y el laicismo, en nombre de la libertad religiosa, en nombre de la liberación absoluta, fue donde más presente estuvo el poder político, aniquilando por completo los cuerpos intermedios. Entonces, ese legado ya se ha gestado desde allí hacia adelante, cómo iba a ser entendida posteriormente toda la relación política. Y siempre va a estar esta contradicción. No digo que sea malintencionado, no creo que haya una mala intención en Rousseau, más allá que esté en las antípodas de lo que yo entiendo como un régimen moral, pero tiene un conflicto de base, que es el siguiente, y bien lo has dicho vos, muy bien lo has dicho, porque acá está la cuestión. Van a ver que en todas las discusiones políticas, ejemplo simple, vean los debates, cualquier debate, de Javier Milei contra X, Y, Z, de Agustín Laje contra X, Y, Z, de Ale contra X, Y, Z, bien cualquier debate. Van a notar que siempre hay un fenómeno que es el siguiente. ¿Qué grado, y esto sería de la Revolución Francesa, que es cuando se pone en relieve estos dos conceptos, qué grado el poder político le va a atribuir a la igualdad y qué grado le va a atribuir a la libertad? Esto es fundamental. ¿Quieren entender cómo se dirimen todos los debates políticos? Sea por una cuestión de presupuesto, sea por una cuestión de sanidad pública, sea por una cuestión de
libertad sexual, por libertad de expresión, por ayuda y asistencialismo. Cualquier debate históricamente desde la Revolución Francesa, que marca un quiebre en Occidente, ha sido y va a ser siempre el debate entre qué rol juega la igualdad y qué rol juega la libertad. Y esta es la clave. Esta es la clave. Porque algunos van a creer que la felicidad se va a alcanzar mediante un sistema de igualitarismo, y otros van a creer que la felicidad se alcanza mediante un sistema de libertad, en mayor o menor medida, digamos. Porque va a haber puntos intermedios, va a haber visiones más conservadoras, visiones más nacionalistas, pero siempre estar en debate es hasta qué punto somos libres, hasta qué punto somos iguales. Esta es la clave. Porque incluso en los sistemas tiránicos, lo que se busca en realidad es una igualdad. Lo que se busca en los peores sistemas más totalitarios es que todos sean iguales en las bases sociales. No voy a entrar en la discusión de que los jerarcas, porque es una cuestión que no sería, como decía, novedad, pero el discurso de fondo es que toda la sociedad sea igual. Ejemplos concretos de esta abstracción. Piensen en el debate donde recientemente se ha aprobado el genocidio prenatal en Argentina, lamentablemente. En Roe vs. Wade, por dar otro ejemplo, en Estados Unidos. El debate de fondo implicaba justamente esta relación de la libertad y la igualdad. Y uno decir, ¿cómo? ¿En qué punto? Vean el siguiente punto. Era, por un lado, la libertad sexual, y ejemplo concreto es por qué la Fundación Playboy financia el fallo de Roe vs. Wade, porque buscaban la liberación completa. Y a su vez, había una cuestión de igualdad, que la mujer, al desarraigarse de la maternidad, y esto sería un poco más de fondo ya con la ideología de género, y en algún punto con las teorías transgéneros también, al desarraigarse de la maternidad, se iguala por completo al hombre, e ingresa al mercado laboral igual que el hombre, e ingresa a la agenda pública igual que el hombre. Por eso van a ver que está siempre, en toda discusión, esta mezcla entre la igualdad y la libertad. Y van a estar oscilando constantemente, porque esa fue quizás la apertura que luego de la Revolución Industrial, que algunos intelectuales vieron, estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad no alcanzaban en forma universal como toda ideología propone. Toda ideología es esencialmente universalista. Pero luego de la Revolución Industrial se notó una simetría entre libertad, igualdad y fraternidad, porque no tenían la misma libertad e igualdad los dueños de los medios de producción que el proletariado. Algunos dijeron, bueno, esto se soluciona con una lucha de clases y una revolución del proletariado. Otros dijeron, esto se soluciona mediante leyes de mercado. Bueno, no voy a entrar en esa cuestión, pero cada uno quiso solucionar un problema real que era la simetría de poder, pero no todos tienen la misma forma. Lo mismo sucede en las simetrías de poder entre el hombre y la mujer. Algunos creen que se soluciona con el lenguaje inclusivo. La verdad que lo que se ve en países orientales, en Turquía, en África, donde hay lenguajes neutros, es que las asimetrías donde más pronunciadas están es allí, digamos. En Occidente, no. Bueno, entonces, pero está esta búsqueda de la igualdad, es decir, porque en la simetría hay una desigualdad, pero en la simetría hay una libertad de ser. Esto lo plantea John Stuart Mill, la posibilidad de ser diferente al resto, es lo que te da la libertad. Cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando, y cuando todos actúan de la misma forma, es porque no hay ninguno que sea verdaderamente libre, y ese es el riesgo del globalismo. Por eso es muy interesante lo que has planteado. Bueno, para entrar más en el tema de la cancelación, quisiese entrar un poco más en los temas de las redes sociales y en la parte de bloqueo de personas y el bloqueo de ideas. Bien, qué tema, porque hemos visto con el que hasta ahora creo que sigue siendo el primer mandatario de Estados Unidos, aparentemente, que ha quedado cancelado. ¿Qué es lo que es la cancelación? Cancelación es un término propio de la jerga informática. Uno cancela un proceso. A ver, yo no soy muy bueno en informática, pero he instalado varios juegos en mi computadora. Entonces, uno cuando está instalando y cuando dice, uy, no me estoy equivocando, ya me queda poco espacio, cancelo y listo, desaparece el proceso. Lo mismo sucede en un mundo digitalizado. Yo acá quizás me detenga 2 minutos extra y pido perdón si me extiendo un poquito de más. El mundo en el que vive el hombre es un mundo digital, es un mundo virtual. De hecho, piénsenlo de la siguiente forma. Las personas conocen a otras personas y se comunican a través de los medios digitales. Como en este momento con mi querido amigo Ale, estamos conversando, él desde Estados Unidos, yo desde Argentina, desde un dispositivo móvil. También las personas trabajan a través del mundo digital y el mundo virtual. Bien. Las personas mantienen contacto con sus familiares a través de un mundo digitalizado. Incluso los actos de gobierno se dan a través del mundo virtual. Una visión
digamos, creo que es un ejemplo concreto de lo que sucede en Córdoba, que para la inmensa mayoría de los trámites administrativos que uno realiza con el Estado, desde sacar un carnet de conducir hasta pagar ciertas facturas y ciertas cuentas, uno necesita algo que se llama ciudadano digital, es decir, ingresar al Estado, al poder político, pero en forma digitalizada, estar individualizado dentro de ese mundo virtual, donde si uno no está identificado en ese mundo virtual, no puede actuar en el mundo real. Y esto es un poco la muestra, este preámbulo que yo hago es para entender el poder de la cultura de la cancelación. Porque quien queda fuera del debate en un mundo virtual, finalmente queda fuera del debate en un mundo político. Porque acá hemos visto que hay ciertos espacios, no quiero entrar en una discusión con el liberalismo, porque de hecho creo que hay una confusión en algunos términos, pero ha habido una suerte de sacralización en torno a las redes sociales, al espacio privado y a Internet, creyendo que lo que importa es el Estado. Y de hecho no es tan así. Porque el Estado, como poder político, es consecuencia de aquello que está cultivado en el campo cultural. Y en el campo cultural, en la posmodernidad, se define en gran medida por lo que sucede en el mundo virtual. Por lo que sucede en el mundo virtual. De hecho, en el campo real, muchas veces se afrontan las consecuencias de las decisiones en el mundo virtual. Piensen en el caso lamentable que sucedió en la cumbre de un hombre que fue ultrajado, abusado, donde se le quemó fuego su casa, porque en el mundo virtual se le había imputado de ser un abusador, y no era real. Entonces, lo que sucede es el siguiente punto. Vamos de vuelta a Estados Unidos, vamos al caso de Donald Trump. Creer que las redes sociales funcionen con leyes de libre mercado no es entender cómo funcionan las redes sociales. No es una cuestión de simplemente una competencia libre y sana, donde cada uno va y aspira a ofrecer un mejor servicio, porque ¿qué sucedió con Parler? Parler padeció un comportamiento cuasi mafioso, porque primero que además de ser censurado de todas las plataformas, se lo saca de Play Store, se lo saca de Amazon, de los servidores, y uno dice, bueno, que compita. Ahora, a ver, cuando yo escuché esa idea de vaya que compita libremente, yo tengo cierto resguardo, puedo estar equivocado porque, insisto, no es mi área de economía, pero yo pienso en este momento como si yo le dijese, lo tengo Mike Tyson, entrenando los 10 años, con las mejores dietas, campeón del mundo, y luego pongo a un chico de 16 años que recién está por empezar, que es la primera pelea que va a tener, y bueno, ande a competir con Mike Tyson, porque es libertad, es libertad plena. Sí. ¿Quién es el referí? ¿Quiénes son los jurados? ¿Quién es la Asociación Nacional de Boxeo para decir que vos no podés competir contra un campeón del mundo que ya hace años que está cosechando títulos? Bueno, ese es el argumento que un momento. Escuchando a Miklos, él menciona que se habla mucho de libre mercado, pero en el servicio de las nubes y de estos servicios por internet, Amazon es dueño del 30% y Microsoft del 20%. Ya tiene el 50% del mercado de los servicios adquirido por estas dos empresas. Entonces, la libre competencia no es tan libre como dice. Exactamente, y es que es el punto, porque no perciben que en realidad estos capitales privados actúan de forma oligopólica. Estos capitales privados tienen un poder político mayor que la propia política, porque estos capitales privados de repente pueden marcar una agenda en determinadas naciones. Piensen en el caso específico de IPPF, que ha financiado a todas las organizaciones feministas de América Latina para introducir la agenda del antinatalista. Piensen en el corporativismo verde que hay por detrás financiando a Greta Thunberg, cómo puede voltear incluso leyes de protección ambiental o promover leyes de protección ambiental y destrozar por completo a empresas competidoras. Alguien me diría entonces, bueno, entonces el problema es el Estado. Bueno, si lo quieren ver desde un punto de vista lo más anarcocapitalista posible, ya tendríamos un problema de base. Primero por la falta de realismo. Porque la realidad es que el Estado existe hoy, nos gusta o no nos gusta, y de hecho yo no soy muy favorable del Estado, pero la realidad es que existe. Igual que existe el ejercicio democrático, nos puede gustar o no, pero hoy el 90% de las masas, siendo generoso, para mí es un poco más el porcentaje, no están interiorizadas en los debates de lleno respecto al globalismo, al patriotismo. Y si encima a las pocas voces disidentes se las cancela y se las saca del debate, las masas quedan informadas por una única voz que es la que finalmente va a marcar la agenda política. Entonces, acá yo creo que creo yo, que ciertos defensores de este capitalismo, o esta suerte de capitalismo, tendrían que tener una dosis de realismo, de decir, lo que sucede es que finalmente estas empresas privadas, esta libertad, esta defensa que han hecho algunos de Twitter, es decir, porque mi cuerpo, mi decisión, mi red social, mis reglas,
lo que finalmente sucede es que esa red social y esas reglas han marcado la agenda para que venga lo peor de la izquierda globalista de Estados Unidos, en pleno conflicto con China, en pleno desmoronamiento de los valores occidentales. Y entonces quizás algunos espacios liberales tendrían que tener como un mínimo de autocrítica y decir, no podemos seguir defendiendo esto, porque la realidad es que esa defensa, Twitter en realidad es la defensa a lo peor, de lo peor, de lo peor del progresismo internacional. Sí. Bueno, no nos queda mucho, ¿no? Quisiera abordar esta última parte porque veo que va muy relacionado la victimización o la cultura del victimismo con la cancelación. Es como si la cancelación fuese el resultado de una cultura victimal. Porque de alguna forma se ve mucho en redes sociales o en youtubers que bloquean opiniones distintas. O sea, no están abiertos a que alguien los critique o la crítica. No la crítica, o sea, la crítica en sí. Porque anoté, de acuerdo a estos puntos, he anotado algo como que mencionan en el libro. Dice, vivimos en una cultura donde debemos pensar 2 veces las cosas antes de decirlas. Totalmente. Otro punto que he anotado y quisiera como que para dejártelo como pregunta. Una de las cosas que también se ve mucho es que estar en desacuerdo no es estar en contra. La gente cree que uno por estar en desacuerdo ya directamente lo convierte en estar en contra de la opinión. Y mi pregunta sería, ¿realmente estamos abiertos a ideas contrarias? Y la otra sería, ¿qué relación hay entre la cultura del victimismo y la cancelación? Bueno, fantástico. Vamos por parte. Respecto a lo que son los contrarios y la apertura, yo creo que es parte de un ejercicio de madurez de las personas a aprender a coexistir con la disidencia. De hecho, literalmente anoche tuve un diálogo de un poco más de una hora con gente que es libertaria y yo reivindicando un espacio que no, quizás claramente que no es libertario, pero se puede dialogar, se pueden encontrar puntos de consenso y no está mal tener discrepancias. Decir, bueno, tu postura será esta, yo estoy convencido que otra. A partir de allí se verá si es posible o no un camino de unión o de mantenerse en líneas paralelas, cada uno separado. Pero no es malo, creo que es sano poder disentir. Creo que es muy sano. Así que en ese sentido yo lo veo como un ejercicio de madurez. Yo creo que si uno está convencido de las ideas, yo he ido a muchos debates, la inmensa mayoría de las veces sin estar preparado para un debate, pero porque estoy convencido de lo que creo. Y si hay algo que no sé, voy a decir, no, yo por ejemplo de economía yo no opino, porque no sé. Conceptos económicos no los domino, entonces no entran en discusiones por datos económicos. Pero estoy convencido de lo que creo. Estoy convencido de lo que creo, entonces de partir de ahí me puedo defender. Y no me molesta que haya alguien que piense distinto, porque si no, no iría a un debate. No me presentaría, no estaría dispuesto a que me critiquen, no estaría dispuesto a la exposición. Creo que es sano, creo que hay gente muy sana de este lado. Pienso en este momento en Jordan Peterson, en Ben Shapiro, que son gente muy abierta a escuchar. Pienso en Agustín Laje, dicho sea de paso, que primero escucha, y eso creo que es muy importante aprender. Y creo que la izquierda tendría que aprender de esos valores de derecha, de escuchar. Si no estás convencido de lo que decís, ¿cuál sería el problema de darle la palabra al otro un rato? No me parece malo. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué es lo que sucede con el victimismo y la cultura de la cancelación? Que finalmente, en la cancelación, en esta suerte de tribalismo, donde se genera un ostracismo digital, donde se termina anulando a una persona, también se anulan sus ideas. Se confunde en un punto lo personal con lo político. Se cree que lo personal es político. Por lo tanto, gente que simplemente tiene un problema personal busca desahogarse mediante acciones políticas. Por lo tanto, la mujer que padece un hecho lamentable de violencia, lejos de entender que ha sido ese hombre la que generó ese hecho de violencia, considera que la humanidad es machista y en tanto y en cuanto nazcan hombres, serán los hombres los responsables de la violencia. Y ahí empieza un proceso de cancelación, porque no se anula solamente al hombre, se anulan todas las ideas. Vean qué ha sucedido en tiempo de posmodernidad, y siempre cito el mismo ejemplo, con la NBA. La NBA ya no vendía ser un servicio como la entrada al partido de básquet o un bien como una pelota. La NBA vende las ideas de Black Lives Matter, donde quien no se arrodilla por un crimen que no cometió,
termina siendo cancelado. Entonces, allí está la presión, una presión que no es tan política como muchos creen, o al menos no es tan estatal, gubernamental, pero sí es una cuestión de presión social. Sí es una cuestión de que literalmente ciertas minorías que se autoperciben víctimas, porque se autoperciben víctimas, no es que sean víctimas, muchas veces ni siquiera son víctimas de nada en la vida, muchas veces son pequeños progresistas iluminados de Harvard, con vidas ostentosas, que en búsqueda de un significado de trascendencias, optan por un discurso de ser víctimas, y de esa manera ese odio que llevan hacia adentro, que en sí mismo es un odio hacia su propio ser, se odian a sí mismos, lo canalizan a través de aquello que les sirva o del que le puedan sacar algún rédito. Y esto se ha visto en más de una ocasión, cuando de repente basta que una mujer haga una denuncia en contra de un hombre para que salgan en mansalva un cúmulo de mujeres a decir vamos a denunciar masivamente a este hombre, sin importarle las consecuencias que se paguen, si pierde la familia, si pierde el trabajo, si afectan, porque lo que importa es anulemos las ideas, anulemos a la persona, anulemos las convicciones. Lo que finalmente sucede es que una parte importante de la sociedad ante este riesgo optan por la autocensura, porque decir lo que uno realmente cree tiene su riesgo en este mundo. Tiene su riesgo. Siempre lo tuvo. Antes capaz que iban a una guerra, antes capaz que terminaban asesinados como el mártir Bruno Yenta. O sea, acá hubo, en la década de los 70 fue muy costoso decir lo que uno creía. Y en la actualidad también sigue siendo costoso. En la actualidad nosotros mismos lo hemos padecido con los chicos de la radio. Escraches en la televisión pública, amenazas, calumnias. Entonces, no es sencillo, y eso es lo que genera gente que se autopercibe víctima, gente con resentimiento, gente con odio, gente sin un sentido real de vida, prefieren actuar en manada, y en esa manada cancelar, en esas turbas, pequeñas turbas en definitiva, cancelar a la persona y simultáneamente anular las ideas de esa persona. Sí, porque al final lo que mueve en sí al hombre son las ideas, ¿no? Yo diría que esto de la cultura del victimismo y la cancelación va muy relacionado con la anécdota de la rana y el agua caliente. Sí. Que poco a poco se ha ido... Es la rana que no percibe cuando está siendo cocinada. Yo creo que en gran medida ese ejemplo que es tan valioso se aplica a la sociedad en general, más allá de la cultura de la cancelación, y esto es gravísimo, porque ya no es solamente una forma específica de autocensura en redes sociales o en una falta de activismo. Las sociedades en general prefieren silenciar, prefieren paulatinamente ir cediendo terreno a esa corrección política, sin darse cuenta que la corrección política en última instancia es el ajuste y la determinación de lo que los políticos creen que es correcto. Y la peor forma de esclavitud no es la tiránica, sino es la forma donde el látigo es invisible y suave como una seda. Les voy a dar un ejemplo concreto. Miren, supongamos que yo dijese en este momento en Argentina, estoy en un secundario, y yo dijera que no fueron 30.000 los desaparecidos. Tomo ese ejemplo, ¿no? Entonces el docente me amonesta y me saca del curso y me intenta humillar en una clase de historia delante de todos. Esa forma de represión, porque es una forma de represión o de castigo, es visible, es palpable. Yo siento el castigo, yo siento la humillación, yo veo las amonestaciones, yo veo que fui expulsado del curso por decir que no fueron 30.000 desaparecidos. Si Ale en su trabajo llega a cuestionar el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, y pierde el trabajo y se le cierran las redes sociales, él va a sentir que fue amedrentado. La cuestión es que en la sociedad posmoderna muchas personas ya han claudicado sin darse cuenta y sin sentir el castigo. Muchas personas están convencidas que lo que creen y que lo que hacen es lo correcto porque así lo determinó la sociedad en algún momento de su existencia. Entonces, ese es el mundo feliz. Las personas que están atomizadas, fragmentadas en su identidad, porque se vincula enormemente, la cultura de la cancelación se vincula enormemente a la identidad fragmentada, y es propio del mundo virtual, donde el mundo digital está por un lado, el mundo real está por otro.
la identidad de la persona está como fragmentada, pero si se pierde una parte, se pierde una esencia, una ontología digital se pierde. La dualidad que hablaba Platón. Exactamente. Entonces, las personas ante ese miedo ni siquiera se cuestionan las consecuencias, simplemente acatan y viven de acuerdo a esa corrección política. Y este es el riesgo más grande, porque es una corrección invisible. No es palpable, no es tangible. No es 1984. Es simplemente un mundo feliz. Las personas se creen libres, se creen parte de esa originalidad, y sin embargo siguen siendo el hombre masa, pero que se autopercibe original, que es la diferencia luego. Porque ya no es ese hombre masa que se sabe parte de esa visión gris del mundo, que se sabe parte de un engranaje más insignificante en la existencia. Se cree original en sí mismo. Se cree alguien que se ha empoderado, se cree alguien que es nuevo en el mundo. Y no se da cuenta que en esa ilusión de la libertad, en esa persecución constante de la revolución, en esa persecución constante de la libertad, la justicia, la igualdad, no es más que un ser funcional a un sistema que no conoce, pero que inconscientemente lo está defendiendo. Sí, nada. Bueno, no sé qué más agregar. Ya he tocado todos los puntos que tenía para el conversatorio. Me parece fantástico y sí, yo diría que va mucho de la mano, ¿no? Tanto el victimismo como la cancelación. Si no, no hubiera forma de llegar a ello, ¿no? En el libro menciona mucho ambas culturas, ¿no? Menciona la cultura del honor y la cultura de la dignidad. Y esta cultura del victimismo, que es una mezcla de ambas, pero de la peor manera. Porque la víctima se autopercibe víctima y recurre a autoridades. Cuando en la cultura del honor, tú mismo eres a quien, de alguna forma, eres la autoridad. Si alguien te ofendía, tú mismo acatabas eso, no ibas hacia un punto. O sea, ir hacia la autoridad era como que algo deshonroso. Y la dignidad era que, o sea, todos en sí, el humano tiene una dignidad como tal, pues. Y por mucho de que tú tengas fuerza o no, poder, eso no te pone por encima de otra persona. Y con esta cultura del victimismo y cancelación es como que lo peor de ambas, ¿no? O sea, la persona se autopercibe víctima, cree que es oprimida y que nació oprimida, que nació que... Yo diría más que es como son resultados de la sociedad, pero sin antes ver el porqué de ello. Entonces se ven como un resultado en sí mismo de la sociedad en que nacieron, pero nunca han tomado riendas de su propia vida. Coincido plenamente. Justo ya creo que se nos ha pasado muy rápido esta hora, no quedan muchos temas para tocar a futuro, pero es muy valioso lo que muy bien dice. Creo que es muy valioso porque pienso en esencia no solamente en esa filosofía histórica que es tan hermosa de leer, veo incluso en una película que me encanta que se llama El último castillo, ahí me acordé, con Robert Redford, un militar que por sus propios crímenes estaba en prisión, pero recuerda siempre lo que es el valor de la dignidad y que la autoridad no siempre es legítima. Y cuando la autoridad es ilegítima y las sanciones son ilegítimas, el rebelarse forma parte del derecho natural de la persona. El pararse digno, es decir, me equivoqué en el pasado, pero tengo la posibilidad de enmendar mis errores y salir adelante. Y creo que es el gran desafío de toda persona, al menos para los que somos creyentes, en llegar a la santidad. Lo fue San Dimas, lo fue San Agustín. Pero en ese punto creo que lo que has aportado respecto a la cultura de cancelación, y ya como para darle también un cierre, creo que es necesario empezar a tomar magnitud de lo que implica realmente cancelar a alguien, porque no se cancelan solo a la persona, se cancelan sus ideas, porque luego de ver que una persona es arrojada por estas turbas entre el ostracismo por fuera del mundo digital, convirtiéndose en un ermitaño, creo que más de uno, luego por miedo a las consecuencias o que se puede perder, optan por el silencio. Por eso creo que es necesario ponerle un freno a esta cultura de la cancelación. Porque una cultura de cancelación que empezó siendo exclusivamente en redes sociales, y originalmente se ve incluso con algunas cuentas de Twitter, luego trasciende a la vida personal, a la vida familiar, a la vida laboral, y creo que allí hay un riesgo serio
para la sociedad en general, porque ya luego de semejante castigo las personas van a optar por el silencio mismo, van a optar por contarles llevar una vida pacífica, en no expresar nunca más una teoría y ni siquiera abrir las redes sociales para decir que están a favor de Biden, Bernie Sanders, Jokersen o Trump, porque no saben en qué puede terminar un simple posteo, qué puede llegar a desencadenar. Entonces, ante el riesgo, simplemente prefieren el silencio, subir la foto de un gatito, no opinar nada, guardarse en un submundo y dejar que las mayorías sean controladas por una pequeña élite capaz de dirimir lo que es la opinión publicada, lo que es una hegemonía, lo que es el control del campo mediático y educativo. Viviendo en el miedo y el no conflicto. Exactamente. Que estamos llegando, veo que me quedan, antes que se corte el vivo, 2 minutos. No sé si nos querés dejar algún último mensaje, Ale, y ya finalizamos. Agradecido enormemente y posiblemente también subamos este hermoso vivo que Ale nos ha ayudado tanto a YouTube, porque creo que lo que ha aportado es valiosísimo y tenemos mucho para seguir aprendiendo. Sí, bueno, no, básicamente diría que, como tú siempre dices, seguir aprendiendo, dedicarse al estudio, a estudiar. La gente piensa que estudiar es simplemente ir a la universidad, graduarse y ya con eso terminé. Por eso muchos cuando se gradúan dicen, ya terminé, por fin salí de esto. Pero es que la vida es un constante aprendizaje y si paras, ya dejas lo que aprendiste hace 5 años, no te servirá los 5 años posteriormente. O sea, es un constante aprendizaje y deberíamos todos como que tener eso. Y como siempre dice Agustín, es aburrido, es sufrido, pero es que la gente, o sea, el estudio y el aprendizaje y la vida en sí no es siempre placentera. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ale. La verdad que me quedo con tus últimas palabras, que las hago mías. Muchas gracias a los que nos han acompañado hoy. A los que luego ven esto en YouTube, muchísimas gracias por acompañar el canal, que estamos creciendo de a poco. Y lo que necesiten, estamos siempre dispuestos a servir, a ayudar en lo que podamos. Y esperemos que se pueda dar otro vivo con Ale a futuro, cuando se pueda, cuando él diga. Tenemos 20.000 temas para seguir aprendiendo de él. Muchísimas gracias de corazón, realmente. Muchas gracias.